Excelente día, naciones, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, les habla su querubín 777 a las naciones. ¿Por qué a las naciones? Porque las naciones todas tienen que conocer a Cristo en vosotros, como dice Colosenses 1:26, que Cristo ya está en vosotras, naciones. Cristo vino en su primera venida para dar su vida por las naciones. En el tiempo pasado se hablaba de solo nación de Dios. Los judíos eran la nación de Dios y los demás se les consideraba gentiles, o sea, paganos. Pero hoy en Cristo todas las naciones son iguales, en Cristo. Ya lo mismo es ser judío que ser español, colombiano, peruano o marroquí. No importa de qué nación tú eres, pues ya Cristo murió por ti y Él ha derramado su gracia a través de su sangre por todas las naciones. Por eso hoy yo como mensajero de Cristo, porque eso hacemos los ángeles, somos mensajeros de Cristo, o sea, traemos esta sabiduría, este conocimiento. Y como dice allí el libro en Colosenses 1:26, dice que este era el misterio que estaba oculto. Colosenses 1:26, 27, 28 y 29 nos habla del verdadero evangelio que debe ser predicado hoy a las naciones. Por tanto, amados hermanos, ministros del Espíritu, hoy les confirmo en esta gran verdad. Hoy les aclaro el misterio porque las naciones tienen que entender que Cristo ya vino. Ahora en este tercer día, un milenio, vino para darse a conocer como vida y vida eterna, vida abundante. Pero lo que se está viviendo hasta ahora no es vida abundante, porque no conocen la verdad. No ve que la gente todavía andan en el antiguo pacto, en la ley de Moisés. Y lo peor, han mezclado la ley de Moisés con la gracia de Cristo, cosa que no se puede hacer porque Cristo, como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo y la ofrenda fue su propio cuerpo. En la ley de Moisés la ofrenda era un cordero y por eso se habla de Jesús como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, porque ya lo quitó. Entonces ahí está el misterio del Evangelio. Por eso el Evangelio viene siendo predicado por ángeles, porque es del cielo, el mensaje del cielo. Evangelio significa el mensaje del cielo, el mensaje celestial. El mensaje que ningún hombre puede entender en su humana conciencia. Por eso tiene que nacer de nuevo, tiene que tener espíritu acoe, tiene que tener la mente de Cristo para comprender que ya es una nueva criatura, un nuevo ser. Entonces la ley ya no hay que cumplirla, porque Cristo la cumplió. Cuando leemos las cartas paulinas, desde Romanos hasta Hebreos, nos damos cuenta que Cristo cumplió la ley. Esa ley de Moisés que todos teníamos que cumplir, Él la cumplió. Y por eso al morir nos resucitó juntamente con Él. Pues ya no nos tomó en cuenta nuestros pecados, porque nos hizo justos delante del Padre Celestial por medio de su sangre.
Eso se llama la justificación. Quiere decir que Él pasó por alto todas las transgresiones, todos los pecados. Así que somos libres y esa es nuestra gloria. La gloria que Dios quiere darle a todo creyente en toda nación es una conciencia limpia, una mente nueva, una mente renovada. ¿Y qué significa eso, querubín? Me dicen los ángeles. Pues significa que ya no nos regimos por lo que dice la ley, ni por lo que dicen los hombres. Porque la ley dice, no matarás, no pecarás, no mentirás, no darás falso testimonio. Todas las cosas que la ley dice son ¿para qué? Para que el hombre se vea a sí mismo como pecador. Porque esa ley no la puede cumplir el hombre. Porque el hombre, por haber caído de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, a través de Adán, porque en el ADN del ser humano viene por naturaleza esa caída. Entonces no puede cumplir esa ley. Dios puso esa ley para que el hombre se mirara imperfecto, se mirara con sus defectos ante Dios. Por eso tenía una conciencia de pecado. Uy, yo hice esto malo, me siento mal, tengo que pedirle perdón a Dios porque cometí este gran error, porque no he podido cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser. Cuántas cosas malas se hicieron y cuánta condenación hay en esas mentes. Las naciones todas todavía están en esto, en esta condenación, en esa maldición, porque tienen una conciencia que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. ¿Y por qué las conciencias en las naciones no han sido lavadas por la sangre de Cristo? Porque no ha sido predicado la reconciliación que Dios dio al hombre. No ha sido predicado el verdadero evangelio, que es la reconciliación, que es el perdón de los pecados. Porque Cristo vino y quitó el pecado, pero los predicadores todavía, los mensajeros, los pastores, los apóstoles, los profetas, mezclaron el mensaje y quedó oculto este beneficio para las naciones. Voy a poner un ejemplo. Si una persona muere siendo rica, una persona que tenga dinero muere y deja un testamento, los herederos pueden cobrar el testamento al comprobar ante la ley que ese padre o esa persona murió y dejó ese testamento, y puede recibir la herencia, el beneficio de lo que está escrito. Eso es legal. Una vez confirmado la muerte del testador, el heredero puede recibir su recompensa, su herencia. Pues bueno, Cristo murió y los creyentes que están seguros de que Cristo murió por ellos, pues en las naciones ahora tienen que recibir la herencia de que están justificados, que sus pecados ya fueron quitados, que Dios pasó por alto esta ignorancia, pasó por alto los pecados, los errores de los hombres. Pero como los predicadores, los pastores, no han entendido que esto es la única forma de quitar el pecado, predicando que el pecado fue quitado, pero al mezclar los sacerdocios, poner el sacerdocio levítico dentro del cristianismo, que eso lo hizo Roma, mezcló los sacerdocios, y allá en Hebreos capítulo 9 dice que esa ley era una sombra, y la sombra nunca te dice la verdad, porque la sombra siempre se va a ver como tú quieras verla, pero no en lo original. Porque si la sombra es un reflejo que da la luz, pero la luz
es la que aclara todo. Y el Evangelio de Cristo es la luz. Cristo es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Porque Él pagó con su propia muerte, pagó con su propia sangre y nos dejó herederos. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos coherederos, estamos sentados juntamente con Cristo, hemos recibido las riquezas de Cristo en nosotros, pero tenemos que aceptar esa herencia, las naciones, todas, judíos y no judíos, gentiles y no gentiles. Tenemos que quitar ya ese velo y tenemos que creer que Cristo llevó el pecado en la cruz y que nosotros ahora somos justificados, que ya está ahora Cristo en nosotros, el tesoro, la esperanza de gloria. Así que, mis amados en las naciones y amadas en las naciones, recibamos hoy esta verdad y tomemos la naturaleza de Cristo en nosotros, porque así como fuimos herederos de Adán, sin haberlo querido, sin haberlo deseado ni pedido, fuimos herederos del pecado, fuimos herederos de la naturaleza caída, porque nuestros padres Adán y Eva pecaron, la maldición, el pecado pasó a todos los hombres y así mismo la muerte. Pero en Cristo sucede lo mismo. Como uno murió, todos morimos. Y si Él resucitó, pues todos resucitamos. Ahora, el único requisito es creerlo. El único requisito es la fe. ¿La fe de qué? No tu fe, porque cada persona tiene una fe, sino la fe de Dios conforme al Evangelio que Cristo trajo, esta nueva esperanza a las naciones. Y cuando una nación acepta que Cristo limpió sus pecados, pues esa nación viene a ser una nación de Dios, como lo dice el deseo de Dios, como ya escrito en el Nuevo Testamento. Mírenlo ustedes mismos allí en Romanos capítulo 15, el deseo de Dios. Dice, alégrese todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Junto al pueblo de Dios, alégrese en todas las naciones. Esto es para todas las naciones. Romanos capítulo 15, desde el verso 6, dice, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Y también dice, alégrese en todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones, que todo el mundo alabe al Señor, alaben a Cristo. También dice allá en Isaías, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en Él. Entonces esta es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, ya no en el cielo, ya no como un personaje, porque Él como personaje vino y murió y resucitó. Pero ahora que se ha manifestado con sus ángeles, de los cuales yo soy uno, de Hebreos 12:22. Y en esta manifestación, o parusía, Cristo ha venido, porque como es espíritu, como es conocimiento, es sabiduría, tenía que manifestarse a través de un cuerpo. Entonces nos dio cuerpo y nos dio este mensaje. Nos dio como mensajeros, como ángeles, nos dio esta capacidad de entender que Él ya está aquí en las naciones y que el deseo es que todos le alaben a una sola voz, pero tenemos que limpiar la mente, como dice Hebreos capítulo 10. Ya no podemos andar con la conciencia de pecado que trajo la ley. Ahora tenemos que andar con la conciencia limpia. Y andar con la conciencia limpia
no es solamente para los que se portan bien, sino también para los que nos hemos portado mal en el cuerpo. Así que esa es la esperanza de gloria, que ya tú estás perdonada, perdonado. No puedes mirarte en la carne, en los pecados, como hacen las religiones, recordando los pecados cada 8 días. No, aquí es día a día, recordando que Él murió por ti, recordando que tú estás limpio por la sangre del Cordero y que estás sano, que estás libre de todo pecado, de toda maldición y de toda enfermedad, porque Cristo llevó en el madero y nos dio esas riquezas, las riquezas de la salud, las riquezas de la paz, las riquezas de quitar el juicio, quitar el dedo acusador, porque cada vez que tú miras a un hermano o a una hermana para juzgarlo, condenarlo, estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás diciendo que Cristo no murió por él o por ella. Esa es la conciencia limpia, poder mirar al hermano a pesar de sus debilidades y amarle y bendecirle y cubrirle. Ese es el Evangelio, mi hermano y hermana, ministros del Espíritu, ángeles poderosos en las naciones. Hoy todas las naciones pueden alabar al Señor porque han sido lavadas y compradas por la sangre de Cristo. Recibamos este tesoro, recibamos esta herencia, este beneficio que Cristo nos da hoy. Hoy su querubín 777 a las naciones les trae este mensaje allá en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en donde quiera que llegue este mensaje, en Arabia, en China, donde quiera que llegue este mensaje, sepan que Cristo les ha lavado con su sangre y han sido perdonados y que ahora podemos andar en conciencia limpia. Este es el verdadero evangelio que viene en el tercer día por medio de sus ángeles, porque las naciones no lo habían recibido debido a que no se había predicado, no se había conocido este mensaje de Dios para las naciones. Nadie lo estaba predicando, pero ahora los ángeles lo están predicando, porque para eso Dios nos envió, para predicar el verdadero evangelio. Y aquí ya tenemos querubines, arcángeles, serafines, ángeles que están dando el mensaje. Especialmente hablo de mi ministerio y de la red global de ministros que está conmigo y sus arcángeles, serafinos, que ya están predicando la verdad, diciendo lo que dice Colosenses 1:26, que Cristo ya vino en nosotros, que está en nosotros, con nosotros y por nosotros, y que esta es la esperanza de gloria para las naciones, y que con una sola ofrenda Cristo nos hizo perfectos, como dice Hebreos 10:14, y que ya no somos pecadores, sino que somos justos delante de Dios y podemos disfrutar como hijos de Dios la verdadera salvación. Porque una vez que tú te ves perfecto, completo y firme, como dice Colosenses 4:12, una vez que tú te ves en Cristo, ya no en la mente natural, sino en la mente crística, en la mente espiritual, en la mente de Cristo, cuando tú te ves conforme al Evangelio eterno, el Evangelio que te salva, entonces verdaderamente la carne ya no tiene ningún poder sobre ti. Ya los pecados caen, porque ya no los vas a recordar, ya no vas a tener conciencia de pecado. Te vas a liberar completamente de esa naturaleza adámica y vas a entrar a la naturaleza divina. Por eso en esta resurrección, en este pensamiento, en esta conciencia limpia, somos como los ángeles. Venimos a ser como los ángeles. ¿Por qué? Porque ya nuestra conciencia es celestial. Tú tienes una ciudadanía que es celestial y por eso puedes recibir la herencia, porque el testador te ha dejado una herencia. Vivir con limpia conciencia, vivir con libertad, con poder, sano, libre, bendecido, perfecto, perfecta en Cristo. Y esta es la maravilla de este mensaje,